Muy bien. Estamos entonces, el tema que nos convoca en esta mañana es crisis u oportunidad. ¿De qué manera las crisis pueden ayudarnos en medio de una situación para poder entenderlas como una oportunidad de Dios para hacer algo distinto, algo nuevo? Y para eso vamos a abrir por favor en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, y yo te animo a que puedas anotar estos pasajes y los puntos de esta enseñanza, esta predicación que vamos a compartir hoy. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. No, te mutea. Pucha, tío. No, está bien. Romanos 8:28 entonces dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es bueno saberlo, porque inclusive esta crisis, a los que aman a Dios, nos puede ayudar a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermoso es sabernos llamados. No tenemos control sobre las circunstancias que nos rodean, pero sí tenemos control sobre nuestra actitud hacia Dios. Y dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, hay una actitud mía hacia Dios y hay una actitud de Dios hacia nosotros. Mi actitud hacia Dios debe ser amarlo. La actitud de Dios hacia nosotros es asegurarse que todas las cosas nos ayuden a bien. Otro pasaje que quisiera que leamos, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 10, es un pasaje muy importante que tiene que ver con entender el tiempo en el que estamos viviendo. Eclesiastés 3, del 1 al 10, dice, bueno, son 10 versículos, pero los voy a leer todos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, o sea, hacer duelo, y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. ¿Qué nos está diciendo Salomón acá? Que todo tiene su tiempo. Y qué importante es entender el tiempo en el que estamos viviendo, porque si no estamos desubicados. Comienza diciendo, tiempo de nacer y tiempo de morir. No solamente en una vida, sino un proyecto, un ciclo, ¿no? Un emprendimiento, una etapa de la vida. Dice, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Más adelante dice tiempo de llorar y tiempo de reír. O sea, ¿por qué el tiempo de llanto tiene que ser negativo y el tiempo de reír tiene que ser positivo? No. Lo que define si es positivo o negativo es lo que Dios ha determinado para mí en ese tiempo. Si yo en tiempo de luto o el tiempo de duelo, yo me pongo a reír es muy común eso, ¿no? Cuando uno se separa, un divorcio, por ejemplo, o una pérdida de un ser querido, ¿qué nos dicen las amistades que no conocen a Dios? Bueno, andá, salí a bailar, emborrachate. No, es tiempo de duelo. Entonces, yo tengo que entender ese tiempo. Luego el versículo 5 dice, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Eso está hablando de nuestro manejo con la economía. No, hay tiempo para, que tenemos soltura, para ayudar, para gastar, pero hay tiempo que tenemos que juntar, ahorrar.
bueno, más claro, echarle agua, dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, que es el tiempo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Tiempo de abstenerse de abrazar. Bueno, no es divertido, pero es el tiempo que tenemos que vivir en este momento. Muy bien, luego hay un pasaje que a mí hace algunos años me llamó la atención, Primera de Crónicas 12:32. Esto está en el contexto de David es ungido rey y luego de la muerte del rey Saúl, el rey que lo precedió, entonces de a poco todas las tribus de Israel comienzan a reconocer a David como rey. Entonces, bueno, como David era un guerrero, y ese fue su primer oficio en el reino, como un oficial del rey Saúl, entonces las 12 tribus comenzaron a mandar grupos de hombres, guerreros. Entonces, bueno, de todas las tribus enviaban, bueno, miles de guerreros que eran expertos en la espada, expertos en la onda, expertos en esto, en aquello, pero una tribu que no mandó miles de guerreros, no. Mira lo que mandó la tribu de Isaacar. Dice 1 Crónica 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, o sea, eran 200 líderes entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Es impactante esto porque la fortaleza de Isaacar no era la milicia, sino era el entendimiento de los tiempos de Dios. Qué increíble y qué importante. Y más dice, sabían lo que Israel debía hacer. El libro de Proverbios dice que sin visión el pueblo se extravía, se confunde. Qué importante es, hermanos queridos, entender el tiempo en el que estamos viviendo. Evidentemente el mundo está en crisis y como somos parte del mundo, nosotros estamos en crisis también. Ahora, ¿qué es una crisis? Hay 3 palabras que yo quisiera subrayar en esta mañana. Crisis, oportunidad y reinvención. Son 3 palabras que yo quiero que analicemos a la luz de la palabra de Dios, por supuesto. ¿Qué es una crisis? Busqué en el diccionario, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un proceso. Es un cambio importante, brusco y traumático en la vida de una persona o una sociedad. Algo traumático, algo que sucede de repente, pero no de casualidad. Por ejemplo, una cosa es un pequeño dolor de muela, donde vos vas a la farmacia, te compras un Actron o un Muelita o un Keterolac y te lo tomas y se te pasa, y listo. Entonces ya evitas ir al dentista por varios meses. Pero y quizás muchos de nosotros hemos tenido, cuando llega una crisis de un dolor de muela y te tomas un Actron y te tomas un Keterolac y te drogas con medicamento y no se te pasa, eso significa que hay una infección, hay una crisis. Entonces, esa crisis yo no puedo dejarla pasar, no puedo dilatarla, no, porque me obliga a hacer lo que tengo que hacer, es decir, ir al dentista. Tengo que hacer algo, arremangarme. Ahora, la crisis no tiene nada negativo en sí misma, simplemente nos está mostrando que hay algo que está mal y que se supone que hay algo que tengo que hacer ya. Entonces, muchas veces las crisis traen consigo oportunidades escondidas. Que, bueno, yo tengo que ser como la tribu de Isaacar, entendido en los tiempos. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Viste? Leímos que los hombres de Isaacar, dice, sabía lo que Israel tenía que hacer. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? A Dios, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, quisiera que avancemos en este mensaje. Tengo algunos puntos clave que quisiera compartir con respecto a las crisis y a las oportunidades. El primer punto es que las crisis nos impulsan a hacer cambios. Nos gusten los cambios o no, las crisis nos impulsan, por no decir obligan,
a hacer cambios. Ahora, cuando llegan las circunstancias inesperadas a nuestra vida que nos superan en cuanto a lo que podemos hacer, nuestra primera reacción ante la crisis es negativa, de rechazo, de resistencia. No quiero esto. Pero claro, la crisis no nos pregunta si nos gusta o no, si la queremos o no, simplemente llega. Sin embargo, las crisis por lo general ocurren porque hay algo que está funcionando mal y tiene que ser corregido, tiene que ser saneado. Entonces, las crisis nos obligan a cambiar. O cambiamos o morimos. Alguien dijo, lo único permanente en la vida es el cambio. Parece contradictorio, ¿no? Pero es lo único permanente. Siempre va a haber cambios en la vida. Difícilmente las cosas quedan iguales con el paso del tiempo. No, las cosas van cambiando. La vida va cambiando. De hecho, la vida misma, vista desde un microscopio, ¿cómo se percibe? Con movimiento constante, ¿no? Por fuera parece que no hay movimiento. Yo puedo estar quieto, pero dentro mío la vida está en constante movimiento y crecimiento. Entonces, en la vida externa a nuestro cuerpo es igual. No puedo permanecer firme. Si cambiamos, claro que corremos el riesgo de fracasar. Pero escúchame, si no cambiamos, el fracaso es seguro. Entonces, esto debería impulsarnos, darnos otra actitud frente a las crisis. Lo cierto es que las crisis no son esencialmente malas, simplemente es la manifestación de que algo no está bien, algo que estaba oculto quizás a nuestros ojos, pero que las crisis lo evidencian. El segundo punto es que las crisis son una oportunidad para crecer. La primera, entonces, dijimos que las crisis nos impulsan a hacer cambios. La segunda enseñanza que yo quisiera extraer o compartir es que las crisis son una oportunidad para crecer. Toda crisis, entonces, es una oportunidad para mejorar, para crecer, para madurar. Y acá viene la segunda, el segundo concepto o palabra que yo quiero analizar. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad es una circunstancia, un momento o un medio oportunos para realizar o conseguir algo. Hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir un objetivo. Las oportunidades, por lo tanto, son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción. O sea que la oportunidad, el concepto de oportunidad tiene que ver con algo temporal, algo que o lo aprovecho o lo dejo pasar. La oportunidad no se puede pausar, la oportunidad no se puede dilatar, no se puede ahorrar, no, es hoy. Tiene que ver con algo temporal, algo que es pasajero. Entonces, no es que yo, por ejemplo, el momento, por ejemplo, un amigo nuestro pierde un ser querido, ¿no? Entonces, en el transcurso de las 24 horas siguientes, ¿qué ocurre? Un velorio. Ese es el momento para ir a ver a mi amigo. Es el momento de duelo. No puedo ir un año después a decirle mi más sentido pésame. Porque ya pasó, es otra oportunidad. Las crisis, así como vienen sin previo aviso, también son efímeras, son pasajeras. No es permanente una crisis. Entonces yo tengo que, con la ayuda de Dios, ver en cada crisis una oportunidad para hacer lo que Dios está diciéndome que haga. Porque ya vimos, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Entonces, Dios se ocupa de que cada cosa que nos acontece suceda para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro provecho. La tercera
enseñanza que yo quisiera extraer en este marco de crisis u oportunidades es que las crisis nos dan una nueva perspectiva. No somos los mismos después de una crisis. Somos transformados a través de las crisis, ya sea una crisis económica, una crisis matrimonial, una crisis en la salud, una crisis social, una crisis ministerial. Nos dan una nueva perspectiva. Las crisis nos ayudan a ver la vida de una manera diferente. Nos ayudan a ver las personas de una manera diferente. Las crisis nos ayudan a ver las circunstancias de una manera diferente. Las crisis nos ayudan a ver el mundo que nos rodea desde una perspectiva diferente. Ahora, esta nueva perspectiva puede ser de sabiduría o de resentimiento. Puede ser de esperanza o de desesperanza. Todo tiene que ver con la actitud que yo tenga frente a las crisis y cuánto decida yo ponerme en las manos de Dios. Las crisis entonces nos dan una nueva perspectiva de la vida. No somos los mismos, somos transformados a través de los procesos que vivimos. Y esta es una diferencia entre un evento y un proceso. Un evento es algo que ocurre en el tiempo y de lo cual yo soy espectador, pero un proceso es algo que permanece en el tiempo y de lo cual yo soy el protagonista. Yo estoy siendo un protagonista, un agente activo en medio de un proceso. Un proceso me transforma, lo quiera o no, para bien o para mal. Mucho depende de mi actitud. Lo cuarto, y para ir bien al grano, es que las crisis nos proponen reinventarnos. Las crisis nos proponen reinventarnos. Y acá es el tercer concepto que yo quisiera compartir. ¿Qué significa reinventarse? Significa inventar de nuevo sobre lo que ya existe. Y no es el dicho, ¿no? Inventar la pólvora, como algo que ya se inventó. No, es inventar algo nuevo, algo que ya existía, pero lo que en criollo decimos, darle una vuelta de rosca a algo que venimos haciendo. A lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo habilidades y obteniendo experiencias en los diferentes cargos o actividades que hemos tenido y en los diferentes empleos y roles de la vida. Reinventarnos tiene que ver con desaprender algunos conceptos o enseñanzas que ya no sirven, que son obsoletas para el mundo que nos rodea hoy. Reinventarse tiene que ver con reconocer aquellas cosas que yo hago que ya no sirven. No es divertido, no es lindo, pero es necesario. Y reinventarse es totalmente bíblico. Romanos 12:2, mira qué interesante lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y esa palabra entonces es una bisagra importante, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Okay, o sea, lo que está diciendo Romanos 12:2 es que si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a conocer la voluntad de Dios para mí hoy. Es muy fuerte. Pues si yo sigo con el chip de hace 20 años, si yo sigo con mis métodos de hace muchos años, lo más probable es que fracase, lo más probable es que me vaya mal, que caiga en una crisis que tenga un significado negativo para mi vida. Ahora, reinventarse tiene que ver con una parte de novedad y transformación. O sea, hay una parte nueva, pero también tiene que ver con experiencia. O sea, yo no estoy inventando a ciegas algo. No, yo ya tengo una experiencia
lo cual la someto a prueba. O sea, tiene algo de novela y tiene algo de experiencia. Es una combinación de las dos. Y las crisis, amados hermanos, nos impulsan a hacer cosas que jamás haríamos en circunstancias normales. Es por eso que nos hacen crecer y nos hacen madurar. Porque nos impulsan a hacer algo nuevo. Entonces, a ver, recapitulando, las crisis nos impulsan a hacer cambios. Las crisis son una oportunidad para crecer. Las crisis nos dan una nueva perspectiva de la vida. Las crisis nos proponen reinventarnos. Claro, o sea, nos proponen, porque eso es algo que yo tengo que decidir. La crisis por sí sola no va a hacer que yo me reinvente. No, es algo que yo tengo que decidir hacer. Reevaluar lo que he hecho últimamente. ¿Sigue siendo útil? ¿Sigue siendo necesario? Por ejemplo, algo tan sencillo como la tecnología, ¿no? Hay algunos que hace algunos años rechazaban el Facebook, por ejemplo, o se negaban a instalar un WhatsApp. No, porque ¿viste? Todos parecen ahí que están encasillados, encerrados en lo mismo. Si yo sigo con esa actitud ante esta herramienta que hoy nos permite comunicarnos, estoy haciendo que la crisis saque lo peor de mí. Pero si yo cambio mi mente y veo con una nueva perspectiva estas herramientas tecnológicas, bueno, me va a permitir disfrutar de una realidad que hoy no viviría de otra forma. Quisiera que veamos rápidamente algunos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron que reinventarse para seguir adelante. Uno, el gran apóstol Pablo. Después de recorrer miles de kilómetros, ganando miles de almas a través de la predicación del Evangelio en plazas, en anfiteatros, en templos, en sinagogas, en las calles, por las casas, de repente llega a Cesarea y está encarcelado durante 2 años. 2 años, esta topadora humana que tenía un carácter bien colérico, apasionado, un tipo que no podía estarse quieto, que era preso en la ciudad romana de Cesarea durante 2 años. ¿Cómo podría seguir ejerciendo el ministerio apostólico desde una cárcel fría y húmeda, en la soledad de ese claustro? Sí o sí, el apóstol Pablo tuvo que reinventarse. Y fue gracias a este tiempo en prisión que Pablo, aunque no podía ir a las plazas a predicar en campañas como tanto le gustaba, en esos 2 años escribió las cartas que hoy tenemos y conforman casi el 60% del Nuevo Testamento. Gracias a la habilidad del apóstol Pablo de reinventarse, de entender el tiempo en el que estaba viviendo, vos y yo somos confortados, somos enseñados. Básicamente el apóstol Pablo es el teólogo del Nuevo Testamento. Él nos explicó el plan de Dios para la era de la gracia. Y fue gracias a esos 2 años que Pablo estuvo en prisión. Y sabemos también que durante esos 2 años que Lucas, el médico amado, el compañero fiel de Pablo, estaba aprovechando ese tiempo para ejercer de historiador, ¿no? Y preguntar cómo fue la vida de Jesús, ¿no? Fue donde escribió seguramente el libro de los Hechos, donde escribió seguramente el Evangelio de Lucas. Impresionante cómo repercute esta necesidad de reinventarnos. Otro caso bíblico son los discípulos. Luego de 3 años maravillosos compartiendo tiempo con Jesús, de repente Jesús es crucificado, es resucitado y es llevado al cielo, quedándose solos. ¿Cómo se supone que debían seguir adelante sin el Maestro, sin el Mesías? Fue así como ese puñado de hombres tuvo que aferrarse a la promesa del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Ahí vemos, ¿no? En Hechos capítulo 2 y capítulo 4, que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros.
Tuvieron que aferrarse a la palabra, tuvieron que aferrarse al Espíritu Santo y seguir haciendo aquello para lo cual habían sido entrenados durante 3 años. El resultado fue que transformaron el mundo entero a través de su predicación. Por esa necesidad de reinventarse. Ya había quedado obsoleto el método anterior, ahora venía algo nuevo. La viuda y el profeta, ¿se acuerdan la viuda del profeta que le pidió ayuda al profeta Elías? Su marido, siendo profeta, había fallecido prematuramente y dejó a la familia con grandes deudas. A tal punto que estaban amenazados sus hijos para ser llevados como esclavos para pagar esa deuda. ¡Qué crisis! Pobre mujer, imagínate, viuda, con el riesgo de que le quiten sus hijos para ser llevados como esclavos. Ella se arremangó y se puso a hacer algo que nunca había hecho antes. Y Dios le proveyó lo necesario para pagar la deuda y sostener a su familia. Pero ella tuvo que reinventarse, tuvo que arremangarse, tuvo que decir, ok, lo que hice hasta ahora no sirve. Tengo que hacer algo nuevo. Y Dios la guió, con la ayuda del profeta Eliseo, a emprender una etapa nueva que le ayudó. No solamente a pagar la deuda, yo sé que algunos de ustedes tienen un problema grande con las deudas, que les van siguiendo año tras año y no pueden deshacerse de las deudas. Bueno, Dios puede y quiere guiarte para hacerte libre de esta esclavitud mental, ¿no? Que nos quita el sueño tantas veces, que son las deudas y la mora en los diferentes créditos que tenemos y los llamados por teléfono de los acreedores, de los abogados, algo que nos quita el sueño. No sos la primera persona ni la última, pero Dios quiere ayudarte para salir de ahí, de esa situación, y es necesario reinventarte. Quinta enseñanza, y ya voy finalizando, es que las crisis nos impulsan a emprender a algo nuevo. Vimos recién el testimonio de 3 hermanas de nuestra iglesia, Laura, Licia y María, que en esta situación de crisis, al no poder ejercer sus empleos habituales, tuvieron que echar mano a otras cosas. Hermanos queridos, estamos en crisis, el mundo está en crisis, la iglesia está en crisis. Hace 2 meses que no podemos congregarnos como solíamos antes, no solamente nosotros, por generaciones. Ya no podemos reunirnos en un mismo lugar. Por lo tanto, estamos frente a una oportunidad sin precedentes para reinventarnos, de convertirnos en las personas y en la iglesia que Dios necesita que seamos para este tiempo único en la historia del mundo. Si nos quedamos inertes, si permanecemos sin hacer cambios, seguramente vamos a fracasar. Pero si nos arremangamos y cambiamos, entonces creceremos. Entonces avanzaremos, aún si nos equivocamos. Porque esto no tiene que ver con ser perfecto, esto tiene que ver con actuar, con hacer cambios, con arremangarte y con hacer algo al respecto. No tiene que salir perfecto, no, tiene que salir ya. Tiene que ser, esta es la diferencia entre alguien efectivo o alguien eficaz, o alguien eficiente y alguien efectivo. El eficiente se ocupa de que todo salga bien, aunque eso le lleve 2 años. Pero el eficaz, el efectivo, hace que las cosas ocurran ya. Tenía un profesor en la facultad que decía, mejor es un 7 a tiempo que un 10 tarde, ¿no? Y yo creo que eso un poco lo he incorporado como una filosofía de vida. Porque los perfeccionistas, bueno, no sé si es una virtud o algo negativo el perfeccionismo, pero hace que muchos nunca emprendan algo que tienen que empezar, porque no, quieren perfección. Y hay muchas cosas que nunca llegarán a ser perfectas.
Generalmente la perfección viene por la práctica, por la prueba y el error. Y creo que en estos tiempos de crisis es más importante la premura que la excelencia. Tenemos que ya comenzar a hacer cambios. Día a día escucho de varios de ustedes que me llaman o que me envían mensajes de audio, no sé qué hacer, no llego con el alquiler, no estoy cesante en el trabajo, me han reducido el sueldo. Es una realidad que vos y yo, pues yo estoy predicando pero la paso igual. Necesitamos hacer algo nuevo, algo distinto. Estamos, iglesia querida, frente a una nueva normalidad. Los estudiosos dicen que se requieren entre 20 y 30 días para adquirir un nuevo hábito. Bueno, ya vamos casi 2 meses. O sea, ya tenemos duplicado el tiempo necesario para crear un hábito. Las crisis nos impulsan a emprender algo nuevo. Y por último, las crisis nos recuerdan cuánto dependemos de Dios, ¿o no? Las crisis nos recuerdan que somos insuficientes. Las crisis nos hacen recordar cuán débiles somos. Isaías 43:2, uno de los pasajes que más me cautivan. Dice Dios a través del profeta Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¡Qué tremendo! Y me encanta esta promesa. Porque no es que Dios te dice, no pasarás por el fuego, no pasarás por aguas profundas. No, no, no. Lo que Dios nos está diciendo es que cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ahí está el ingrediente divino, el ingrediente sobrenatural. Dios está con nosotros y eso es lo que hace la diferencia. Es decir, las circunstancias no son definitivas, no son decisorias en nuestra vida. No, Dios es el que decide mi destino. Es Dios el que va a guardarnos de todo mal. Porque esto es lo que viene. La paz no es el resultado de la ausencia de problemas. No, la paz es el resultado de mi confianza en Dios. Yo tengo la clave para atravesar la crisis de manera positiva, de manera que redunde en un bien para mi vida. Mateo 28:20, palabras de Jesús. Y tengan por seguro, dijo Jesús, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Iglesia amada, Dios está con vos, Jesús está con vos. Y esto no es una mera frase positivista. Es palabra de Dios, es promesa de el mismo Señor. Yo estaré con vosotros como poderoso gigante. Son palabras de Dios para nosotros hoy en día. Así que para concluir este mensaje, quiero hacerlo personal. ¿Estás en crisis económicamente? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás en crisis ministerialmente? Claro. Muchos de los que servíamos a Dios en el templo nos quedamos de repente sin mucho que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás en crisis emocionalmente? Esta cuarentena y este hecho de enclaustrarnos en nuestros hogares nos afectan a unos más que a otros. La ansiedad, el temor, el estrés nos hacen daño. ¿Qué vas a hacer? Iglesia amada, lo que tienes que hacer es cambiar. Lo que tienes que hacer es reinventarte. Lo que tienes que hacer es emprender algo nuevo, pedir ayuda y guía a Dios e iniciar una nueva etapa en tu vida. Desechar todo aquello que sabes y que hoy no te sirve.
Pedile al Señor que te ayude a vaciarte de lo viejo, lo pecaminoso, lo negativo, y te ayude a incorporar lo nuevo, que te ayude a incorporar aquello que necesitas para atravesar este tiempo. Jesús mismo dijo, ¿no? Nadie pone un parche de tela nuevo sobre un vestido viejo, porque la tela nueva va a ejercer presión sobre el vestido viejo y eso hará peor la rotura. También dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque de esa manera tanto el odre como el vino se pierden. No, tenemos que echar el vino nuevo en odres nuevos. Es decir, lo nuevo de Dios tiene que ser filtrado, tiene que ser vertido en mentes nuevas. Hermano querido, quiero desafiarte en esta mañana. Esto es algo que nadie puede hacer por vos. Cambia. Déjate transformar. 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por la acción misma del Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que nos transforma, el que nos va ayudando a ser las personas que Dios quiere que seamos. Pedirle sabiduría a Dios para hacer los cambios necesarios. Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No les reprenderá por pedirla. Si necesitas sabiduría, pedísela a nuestro generoso Dios. Salmo 32:8, promesa de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No estás solo, hermano, hermana querida. No estás solo. Dios te está poniendo en una nueva etapa de tu vida para hacer algo nuevo, para sacar lo mejor de vos, para iniciar el resto de tu vida. Una nueva etapa. En Éxodo capítulo 4, versículo 2, Dios le hace a un temeroso Moisés. Un Moisés que estaba a punto de ser obligado a reinventarse. Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice, un palo, una vara. Y Dios le dice, ok, con eso libertarás a Israel. ¿Cómo? Y bueno, Dios tenía su estrategia, Dios tenía su forma. De la misma manera, Dios te pregunta a vos hoy, ¿qué sabes hacer? ¿Qué tenés en tus manos? Con eso te vas a sostener, con eso me vas a servir. Comenzá con eso, no esperes un contexto mejor para iniciar. Hoy en día es el momento de empezar. Hoy en día es el momento de emprender una nueva etapa, un nuevo viaje en lo emocional, en lo ministerial, en lo económico. Empezar algo nuevo. No podés esperar que la situación del país mejore para que tu economía mejore. No podés esperar que tu patrón decida aumentarte el sueldo. No, vos tenés que tomar el timón del barco que es tu vida. Vos tenés que tomar el toro por las astas o el sartén por el mango, como dicen los dichos populares. Vos sos el dueño de tu vida. Vos sos el responsable de tu vida. Y si tenés una familia, con más razón. Hoy es tiempo para empezar una nueva etapa en tu vida, en tu economía, en tu ministerio. Anímate a hacer algo que nunca hiciste. Dios te va a sorprender con una cosecha que nunca tuviste. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Yo quiero pedirte a cada uno de mis hermanos que tú selles esta palabra en su mente y que tú impregnes su espíritu con esta palabra, que así como tú me has hablado a mí, sea tan eficaz y efectiva en la vida de mis hermanos amados. Señor, guíales a una nueva etapa en su vida. Guíales a hacer los cambios que deban hacer para
vivir una vida que tú necesitas que vivan a partir de este tiempo, Señor. Donde hay desesperanza, te pido que siembres esperanza. Donde hay temor, te pido que tú pongas fe para que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar para que así podamos conocer tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén.